Hermanos y amigos, ¿todo bien? Sí. Siempre comenzamos dando gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que Él me da de poder dirigirme a su pueblo. Gracias, mi Dios. Úsame poderosamente. Por Jesús, amén. Gloria. Bueno, hace un poco tiempo atrás, nosotros traemos una predicación también aquí, y en esta ocasión la titulamos El Evangelio. En esta predicación le traímos varios conceptos bíblicos, entre ellos que ese Evangelio que menciona la Biblia es el poder que nuestro Dios utiliza para salvar a toda la humanidad. También probamos bíblicamente que en realidad ese evangelio del cual nos habla la palabra de Dios es una persona. Y esa persona es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Alabado sea su nombre para siempre. Concluimos entonces que ese poder del Evangelio no es otra cosa que el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo para salvarnos a todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria. Hermanos, eso significa entonces que el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo para salvarlo a usted, para salvarme a mí y para salvarnos a toda la humanidad es un poder infinito. Gloria sea su nombre. En esta ocasión utilizamos como base este texto bíblico, que de igual manera lo vamos a utilizar hoy. Miren cómo dice: a la verdad, se encuentra en Romanos 1, capítulo 1, versículos 16 y 17. Y dice lo siguiente: a la verdad, este es el apóstol Pablo hablando, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de quienes, de todos aquellos que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. De hecho, sigue diciendo, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Amén. Este es uno de esos textos que nos especifica, hermanos, categóricamente, que el Evangelio es. Y hermanos, repetimos esto, porque esto es tan importante que nosotros lo entendamos. El Evangelio es el poder que Dios utiliza para salvar a todos aquellos que hemos aceptado la muerte sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Por lo tanto, mis amados hermanos, ese poder no es solo infinito, sino que también es inagotable. ¿Entendimos eso? Ese poder que nuestro Señor Jesucristo tiene para salvarte a ti, para salvarme a mí, es no solo infinito, sino que también es inagotable. La gloria sea mi Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Gloria, gloria.
también se nos especifica que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque nos dice específicamente que los judíos pueden salvarse, pero nos dice también que los que no son judíos también podemos salvarnos. ¿No te alegras? De que tú que no eres judío, yo que no soy judío, también podemos participar de esa salvación maravillosa. Gloria sea nuestro Dios. Así que nuestro Dios no hace acepción de personas. Gracias, gracias. Es decir, que ese poder de salvación está disponible para todos los seres humanos. En otras palabras, mis amados hermanos y amigos, que todos los seres humanos, absolutamente todos los seres humanos, en todas partes del mundo, no importa su nacionalidad, si así lo deciden y deciden creer en el Evangelio, pueden ser cobijados con ese poder de salvación que tiene nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios. Gracias por esa oportunidad. Otro dato importante que tenemos de este texto es que ese poder de salvación está disponible para todos. No hace falta nacionalidad, no hay acepción de personas. Pero ese poder está disponible solamente a través de un medio. ¿Cuál es ese medio? La fe, precisamente. Está disponible para todos, pero es única y exclusivamente por la fe. La fe en nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que esta versión que escogimos aquí nos dice que está disponible para todos por la fe de principio a fin. Hay otras versiones que dicen por fe y para fe. Para todos los efectos es lo mismo. Preferimos esta versión porque es un poquito más clara. Nos dice de principio a fin. Ahora bien, este concepto de principio a fin tiene dos vertientes o tiene dos aplicaciones. La primera aplicación, de principio a fin. ¿Qué quiere decir de principio a fin? De principio a fin quiere decir desde el principio del mundo y hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el medio de salvación que nuestro Dios escogió para que todos los seres humanos pudiéramos ser salvos desde el principio del mundo y hasta el fin del mundo es a través de ¿qué cosa? De la fe. ¿Y por qué es importante que nosotros entendamos esto? Porque muchos de ustedes saben que hay muchos queridos hermanos cristianos que piensan que esas personas que vivieron antes de Cristo, ¿verdad? Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo fue tan importante que dividió la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Pues estos queridos hermanos piensan que esas personas que vivieron antes de Cristo, o sea, en el Antiguo Testamento, eran salvos por obras. Específicamente que ellos eran salvos obedeciendo la ley de los 10 mandamientos. Para ellos, ese era el medio de salvación que Dios utilizaba para antes de Cristo, para ellos. Y que entonces ahora, después de Cristo, en esta otra época, en el Nuevo Testamento,
Significa que Dios cambió el medio de salvación. Ahora no es por obras, ahora no es obedeciendo la ley, ahora es por gracia y por fe. Sin embargo, este texto, entre muchos otros, contradice totalmente ese pensamiento, esa creencia. Porque el texto nos está diciendo que desde el principio del mundo, desde el principio de la raza humana, que comenzó en la primera semana de la creación, con nuestros primeros padres, Adán y Eva, desde ellos que fueron los primeros seres creados, y hasta la última persona que nazca en esta tierra y vaya a ser salvo, hermanos, el texto nos está diciendo, todos, de principio a fin, vamos a ser salvos por medio de ¿qué cosa? De la fe. El apóstol Pablo también lo confirma allí en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de ¿qué cosa? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? De Dios. Y el versículo 9 todavía es más interesante. Dice, no por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Entonces, si en el Antiguo Testamento las personas que nacieron antes de nuestro Señor Jesucristo se podían salvar por obras, observando los 10 mandamientos, pues entonces esas personas se podían gloriar, porque se salvaban por sus obras, su obediencia. Y la palabra me dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, el único medio que Dios ha provisto para la salvación de todos los seres humanos es a través de la fe. Gloria sea a Dios. Esa es la primera aplicación. ¿Entendimos eso, verdad? Esa es la primera aplicación que le podemos dar de principio a fin. Hay otra aplicación que también le podemos dar de principio a fin. Y es desde el principio del proceso de nuestra salvación y hasta que culmine el proceso de nuestra salvación. Es decir, que durante todo el proceso de salvación nosotros nos salvamos por fe. Y alguno me dirá, hermano, pero ¿qué proceso estamos hablando? La Biblia nos enseña que durante el proceso de salvación, o que el proceso de salvación consta de 3 etapas o 3 fases. Estas 3 etapas son la justificación, la santificación y la glorificación. No vamos a entrar de lleno a explicar profundamente, porque eso nos tomaría nada más 2 o 3 predicaciones. Pero vamos a tratar de resumir un poco, lo mejor que podamos, lo que significa cada cosa. ¿Qué es la justificación? La justificación es cuando nosotros, por primera vez, respondemos al llamado de nuestro Dios. Nosotros reconocemos nuestra pecaminosidad, nuestros pecados. Nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos nuestros pecados, aceptamos al Señor como nuestro Salvador personal y entonces el Señor nos perdona y nos justifica. En ese momento nosotros somos justificados. Eso significa, mis amados hermanos, que todos los que estamos aquí, todos, o por lo menos la gran mayoría, yo pienso que todos, es verdad, todos ya pasamos la primera etapa del proceso de nuestra salvación, porque todos nos hemos arrepentido,
todos hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador personal. Pues entonces todos hemos sido justificados. Gracias a Dios por eso. Santificación es la segunda fase o la segunda etapa. ¿Qué es la santificación? Después que nuestro Señor Jesús nos justifica, Él nos continúa regalando la vida. ¿Con qué objetivo piensa usted que nuestro Dios nos concede la vida después que hemos sido justificados? ¿Con qué objetivo? La Biblia nos enseña que el objetivo es para que nosotros desarrollemos un carácter semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Es la oportunidad que nuestro Dios nos da, un periodo de tiempo que nuestro Dios nos da para que ese carácter pueda ser reflejado en nuestras vidas. Eso, hermano, se llama santidad. Y miren lo que el apóstol Pablo habla con relación a la santidad. Allí en Hebreos capítulo 12, versículo 14 nos dice: seguid la paz con todos y la santidad. Y dice: sin la cual nadie verá al Señor. ¿Es importante entonces la santidad? Sin ella no vamos a poder llegar a ver al Señor. ¿Usted quiere ver al Señor? Amén. Yo lo quiero ver. Pero para poderlo ver, tenemos que pasar por el proceso de la santificación. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol. Así de importante es la santidad. Ahora bien, a diferencia de la justificación, que la justificación se obtiene en un momento. En el momento que usted pide perdón y en ese momento que usted acepta al Señor como su Salvador personal, en ese momento el Señor lo justifica. El Señor no le dice: ok, ya me pediste perdón, ya te arrepentiste, pues déjame pensarlo. Alguna vez, a lo mejor la semana que viene, yo te perdono. A lo mejor el mes que viene, yo te justifico. No. El Señor nos ha prometido en su palabra que en el momento en que nosotros nos arrepentimos y aceptamos al Señor como nuestro Salvador personal, en ese mismo momento el Señor nos acepta. Nacemos en el reino de Dios y somos justificados. Gloria sea su nombre. Gloria a Dios. En un momento. Pero la santificación no es así. La santificación no surge de la noche a la mañana. La santificación es un periodo de tiempo. Y como dijimos, es ese periodo de tiempo cuando nosotros debemos desarrollar ese carácter semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es que viene la palabra santificación. Santidad. Eso significa entonces, mis amados hermanos, que si todos los que estamos aquí ya hemos sido justificados, ahora, todos los que estamos aquí estamos en la segunda etapa, en el periodo de santificación. Porque ¿saben qué? La santificación no es cuestión de ahora para ahorita. La santificación no es cuestión de un día. Que yo me bauticé ayer. Todos estamos en el periodo de santificación. Nos hayamos bautizado ayer, la semana pasada, el año pasado o hace 50 años. Todos, mientras tengamos vida y hayamos aceptado al Señor como nuestro Salvador personal, todos estamos en esta etapa de la santificación. Gloria sea a nuestro Dios. Ayúdanos, Señor, para poder pasar exitosamente esta etapa a través de la fe. Gloria sea a su nombre. Glorificación.
Esta es la última etapa del proceso de salvación. Y al igual que la justificación, también va a ocurrir en un momento. El apóstol Pablo dice, en un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué maravilloso! En un abrir y cerrar de ojos. Cuando se suene la trompeta y el apóstol repite, porque ¿saben qué? La trompeta se va a sonar, usted y yo la vamos a escuchar. Cuando escuchemos esa trompeta, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos serán transformados, glorificados. El apóstol Pablo nos dice que vamos a recibir un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal. ¿Y saben cuál es la buena noticia? Que ese cuerpo nuevo que nosotros vamos a recibir, lo vamos a tener por toda la eternidad. Gloria sea nuestro Dios. Gracias por esa esperanza maravillosa. Significa que durante todo el proceso de salvación, justificación, santificación y glorificación, lo vamos a pasar a través de la fe. ¿Lo entendimos? Amén. Gloria a Dios. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, nos dio la misión a todos los cristianos, a todos los que le seguimos. Los teólogos le dicen la gran comisión. ¿En qué consiste la gran comisión? Oye, es más raro, tú sabes bastante. Perdón, tú sabes más que yo. Bueno, la gran comisión se encuentra allí en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, y dice, este es nuestro Señor Jesús hablando, y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La sierva del Señor nos dice en sus escritos que cada persona que se bautiza en la iglesia nace en el reino de Dios como un misionero. Eso significa, mis amados hermanos, que todos los que nos hemos bautizado, todos los que hemos nacido en el reino de Dios, tenemos el deber y la responsabilidad de predicar el evangelio. Sin embargo, alguien me puede decir, hermano Pedro, yo tengo un problema. No puedo cumplir con esa comisión que me dio el Señor. Sí, hermano, ¿qué pasó? Es que yo no sé predicar. Yo no sé preparar un sermón. Yo no sé pararme delante del público a predicarles a la gente acerca de nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo cumplir con esa misión. ¿Sabes qué? Nuestro Señor tiene tanta misericordia para con nosotros que Él ha hecho provisión para eso. Si bien es cierto que no todas las personas tienen el don o la facultad de predicar, Dios nos ha dado un don a todos los que le hemos aceptado. Hermanos, es importante que entendamos bien esto. Nos ha dado un don a todos los que le hemos aceptado como nuestro Salvador personal. Sin excepción. Todos los cristianos. El Señor nos ha capacitado con un don, y más que un don, es un poder. Ese poder, la Biblia le llama el testimonio. ¿Entendemos bien? Testimonio. Y aunque muchas personas piensan que el testimonio es, no, porque eso fue cuando yo acepté al Señor, y hacen un drama y unas cosas, porque acepté al Señor. Hermanos, más que eso,
El testimonio, según habla la Biblia, se refiere a la conducta, al comportamiento del cristiano. A la conducta y al comportamiento de todos aquellos que hemos sido justificados. Eso es el testimonio. Cómo el cristiano se comporta, cómo el cristiano revela ante todos. Oigan, el testimonio no es solamente en la iglesia. El testimonio es en la iglesia y fuera de la iglesia. Pero ¿saben qué? No hay nada, absolutamente nada, más poderoso para salvar almas que un buen testimonio de un hermano o una hermana. No hay nada más poderoso que eso. El buen testimonio de un hermano o una hermana fiel al Señor, mis amados hermanos, trae muchas más almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo que cientos y miles de predicaciones sin tener que decir una sola palabra, solo con su testimonio. Así de poderoso es el testimonio, así de poderoso es ese don maravilloso que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. La pregunta es, ¿cómo estamos usando ese poder? ¿Cómo estamos usando ese poder del testimonio? ¿Estamos dando un buen testimonio? ¿Estamos glorificando a Dios con nuestro testimonio? Gracias. Hermanos y amigos, cada vez que nuestro Dios nos da la oportunidad de dar un buen testimonio de ese evangelio que nosotros hemos creído y hemos aceptado, y decidimos no dar un buen testimonio, ¿sabe lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo, nos estamos avergonzando del evangelio. ¿Entendemos eso? Cada vez que tenemos la oportunidad de dar un buen testimonio con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, y no lo damos, nos estamos avergonzando del evangelio. ¿Saben cuál es el problema? Este es el problema. Miren lo que dijo el Señor. Marcos 8:38. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre, ¿qué va a hacer? Se avergonzará de él o de ella cuando venga en gloria con la gloria de su Padre con los santos ángeles. Peligroso. El Señor lo advirtió. Hermanos, el Señor nos ha concedido un don maravilloso, pero es una navaja de doble filo. O lo utilizamos para ganar almas sin decir una sola palabra a través de nuestra conducta y nuestro comportamiento, o nos avergonzamos del Evangelio. Y si no damos buen testimonio, nos estamos avergonzando del Evangelio. Y si nos avergonzamos del Evangelio, ¿qué va a hacer el Señor con nosotros en ese día glorioso cuando Él venga? Se va a avergonzar también de ustedes, de mí, de todos. Hermanos, estamos jugando con nuestra vida eterna. Eso es lo que nos dice el texto. Estamos jugando con nuestra vida eterna. Cuando Dios nos da la oportunidad de dar un buen testimonio,
y no lo damos, mis amados hermanos y amigos, no solamente nos estamos avergonzando del Evangelio que hemos creído, también estamos negando a nuestro Señor Jesucristo. Porque hemos dicho que le hemos aceptado, que ya le aceptamos. Pero si no damos un buen testimonio, lo que estamos haciendo es que le estamos negando. Y cuando hablamos de negar al Señor Jesús, ¿en quién es la primera persona que ustedes piensan? En el apóstol Pedro. Oigan, Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Él nos presenta todas las posibilidades, todos los eventos, todas las circunstancias, todas las situaciones que usted y yo podemos pasar para que no las pasemos. Si ya hemos ganado, aprendamos de esas experiencias. Vamos a repasar un poquito ese evento lamentable cuando el apóstol Pedro niega a nuestro Señor Jesús. Vamos a comenzar desde el versículo 58. Mateo 26, 58 dice: hermanos, recordemos que este evento sucedió después que nuestro Señor Jesucristo fue arrestado. Ustedes saben que cuando el Señor estaba llorando, vinieron los soldados, lo arrestaron y se lo llevaban para juzgarlo, se lo llevaban para el tribunal para juzgarlo. ¿Por qué? Porque lo querían matar. El objetivo era matarlo, condenarlo y matarlo. En esas circunstancias fue que sucedió esto. Vamos a leer, el tiempo sigue caminando. Mas Pedro le seguía, ¿cómo? De lejos. Ya mismo vamos a hablar sobre eso. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pedro estaba sentado, ya estoy hablando, ya estamos leyendo en el 69 en adelante, al 74. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé, yo no sé lo que tú me dices, yo no sé de qué tú estás hablando. Saliendo él a la puerta, le vio otra criada y le dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Entonces Pedro dice, él negó otra vez, pero en esta ocasión negó con juramento. Hermano, vayamos siguiendo esto. Esto es importante. Con juramento. Y dijo: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que estaban por allí, le dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él, ¿quién? El apóstol Pedro, comenzó a maldecir y a jurar y a decir: no conozco a este hombre. Y enseguida cantó el gallo. Hermanos y amigos, este relato tiene para nosotros muchas lecciones, de las cuales vamos a presentar aquí algunas de ellas. Lo primero, la Escritura nos dice que Pedro seguía al Señor. ¿Lo seguía o no lo seguía? Pedro seguía al Señor. Aún después de haber cogido preso al Señor, la Escritura nos dice que el apóstol Pedro seguía al Señor Jesús. Pero había un detalle. Lo seguía como de lejos. Yo está allá, yo estoy acá. De lejito. ¿Me van viendo? Lo seguía de lejos. Cuando llegaron al tribunal para que el Señor Jesús fuera juzgado, entonces se sentó Pedro
acabamos de leer? Afuera, en el patio. ¿Es o no es? ¿Se sentó afuera? ¿Dónde llevaron al Señor Jesús? Adentro. Dentro del tribunal. Y Pedro acá todavía estaba como. Estaba de lejos. Hermanos, esto significa que el apóstol Pedro comenzó a tomar distancia, a distanciarse, a alejarse del Señor Jesús. Era allá y yo acá. ¿Me sigue? Yo le pregunto, ¿no nos sucede igual a nosotros en algunas ocasiones? Nosotros queremos aceptar al Señor, nosotros queremos ser cristianos, nosotros queremos servirle al Señor. Pero, ¿cómo le servimos? ¿Cómo le queremos servir? De lejos, ¿verdad? De lejos. Ven allá. Y yo soy cristiano. Sí, yo soy cristiano. Pero el Señor allá y yo acá. Tú sabes. Guardando la distancia. ¿Me sigue? ¿Por qué queremos seguir al Señor de lejos? Hermanos, porque no queremos que nos identifiquen con Él. Sencillamente porque nos avergonzamos del Evangelio. Esa es una de las actitudes por las cuales nosotros nos avergonzamos de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos al Señor de lejitos. El problema es que cuando comenzamos a tomar distancia entre el Señor y yo, donde el Señor esté allá y yo estoy acá, guardamos distancia, nos distanciamos, nos alejamos y como consecuencia comenzamos a descuidar nuestros deberes y responsabilidades cristianas. Cuando comenzamos a alejarnos del Señor, a distanciarnos del Señor, ¿qué es lo primero que hacemos? Comenzamos a descuidar el estudio de la palabra de Dios. Ya entonces la Biblia no la estudiamos todos los días. La Biblia la cogemos los sábados para la iglesia. Y cuando llegamos, ahí está. Y no te veo hasta el próximo sábado. ¿Me vas siguiendo, hermanos? Comenzamos a descuidar en la medida que nosotros nos vamos distanciando del Señor, vamos descuidando nuestros deberes y responsabilidades cristianos. ¿Qué otra cosa comenzamos a descuidar? El canal de comunicación que Dios nos dejó a todos. Un canal directo. Mejor que cable TV, internet, cualquiera de ellos. ¿Qué hacemos con ese canal? ¿Qué es ese canal? La oración. ¿Qué es lo que hacemos? ¡Pap! Lo bloqueamos. Ya no oramos todos los días. Ya oramos así, tú sabes, de vez en cuando. Oiga, especialmente, ¿cuándo es que oramos? ¿Cuándo? Cuando estamos en problemas. Ay, Señor, acuérdate de mí. Estoy en este problema, sácame de aquí. Vamos viendo, hermanos. Eso es producto de la distancia, la separación de nosotros con nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben qué? Esa estrategia que el enemigo usó con el apóstol Pedro es la que usa hoy con nosotros. Sigue usando la misma estrategia porque le ha dado muchos resultados. Comienza a alejarnos de nuestro Señor Jesús poquito a poco. Nosotros ni lo notamos. Bien poquito a poco. Y luego otro poquito. Y luego otro poquito.
Y así sucesivamente. La distancia entre nuestro Señor Jesús y nosotros sigue aumentando y aumentando y aumentando hasta que llega el momento que nosotros no logramos distinguir al Señor Jesús porque está tan y tan lejos de nosotros que ni siquiera lo logramos ver. ¿Y saben qué? Cuando sucede eso es que comenzamos a avergonzarnos del Evangelio. Y la consecuencia final va a ser negar a nuestro Señor Jesucristo, así como Pedro lo hizo. Miren lo que dice la sierva del Señor con relación a esto. Muchos que no rehuyen una guerra activa por su Señor son impulsados por el ridículo de anegar su fe, asociándose con aquellos a quienes debieran evitar. Se colocan en el camino de la tentación, invitan al enemigo para tentarlos y se ven inducidos a decir y hacer lo que nunca harían en otras circunstancias. Sigue diciendo, el discípulo de Cristo que en nuestra época, ¿cuándo? En nuestra época disfraza su fe por temor a sufrir oprobio, niega a su Señor tan realmente como lo negó Pedro en la sala del tribunal. Ese es el peligro que nosotros corremos cuando comenzamos a distanciarnos del Señor. En eso es que va a desembocar finalmente. Vamos a negar a nuestro Señor Jesús. Fíjense que en los mismos textos que nosotros leímos, podemos observar, podemos notar cómo es que el apóstol Pedro se comienza a distanciar. Primero un poquito, luego otro poquito, luego otro poquito. Vamos a ver. Aquí le voy a tener que dar para atrás. No vamos. Vamos a comenzar. En el 58 dice, mas Pedro le seguía de lejos, ya establece, fíjense, el apóstol establece que Pedro lo seguía, pero lo seguía ¿de dónde? De lejos. Hasta el patio del sumo sacerdote. Dice que se sentó con los alguaciles, pero en el próximo nos dice lo siguiente. Pedro estaba sentado fuera en el patio. ¿Van viendo? Lo seguía de lejos y cuando llegó al tribunal mantuvo la distancia, se sentó fuera. El Señor estaba adentro, él estaba afuera. Sigue diciendo, y se le acercó a una criada diciendo, tú también estabas con Jesús al Galileo. Miren esto, hermanos, esto es lo que queremos resaltar. Miren esto. Pedro entonces negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. ¿Qué fue lo que Pedro dijo? No sé. No dijo más nada. Yo no sé de qué tú me estás hablando. Y se fue. Eso fue en esa ocasión. ¿Qué hizo Pedro? Con eso se distanció. ¿Verdad? Se distanció un poco más. Porque lo empezó a negar. Mire lo que pasa otra vez. Saliendo de la puerta le dio otra criada y le dijo a los que estaban allí. También este estaba sentado con Jesús en Nazaret. En esta ocasión, dice, él lo negó otra vez, fue la segunda vez, pero dice que lo negó con juramento. ¿Están viendo? No solamente le dijo, no sé lo que tú me dices, yo no sé lo que tú me estás hablando, sino que dijo, no, te juro por que yo no conozco a este hombre. Añadió algo más. ¿Qué hizo el apóstol Pedro? Se distanció otro poquito más. ¿Me van siguiendo? Otro poquito más. La misma técnica que usa el enemigo con nosotros. Poco a poco. Sigue diciendo. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, esta fue la tercera vez.
Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Ya no solamente lo negó, ya no solamente juramentó. ¿Qué hizo en esta ocasión? Empezó a maldecir también. No, te juro por acá. Y empezó a hablar malo y dar malas palabras y otras cosas. Empezó a maldecir. ¿Me va siguiendo? No sé lo que me dices. Negó con juramento. Comenzó a maldecir y a jurar. Hermanos, los que están allá, ¿vieron? Vamos a ponerlo. Marrero, si hablas un poquito más bajo, te lo voy a agradecer. Sí, porque estamos haciendo competencia. El Pedro negó primero. No sé lo que me dice. ¿Verdad? Lo primero. No sé de qué tú me estás hablando. Ahí. Luego dijo, negó con juramento. ¿Estás viendo? Se distanció un poquito más. Y en la tercera, negó con juramento, pero encima de eso comenzó a maldecir. O sea que se distanció todavía más. ¿Vieron? Eso es lo que el diablo hace con nosotros. Nos sigue distanciando poco a poco. Pero ¿saben qué? El objetivo es el mismo. Que nosotros lleguemos a negar al Señor. Ahora, fíjense una cosa muy importante. El apóstol Pedro, en la tercera ocasión, comenzó a maldecir. Y nos preguntamos, ¿qué necesidad había de que el apóstol Pedro comenzara a maldecir y comenzara a jurar? ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pedro comenzó a maldecir y a jurar? El apóstol Pedro, ustedes saben, que estuvo con el Señor Jesús desde el comienzo de su ministerio, fue uno de los primeros apóstoles. Es decir, que el apóstol Pedro estuvo con nuestro Señor Jesús por un periodo de alrededor de 3 años y medio, ¿verdad? ¿Saben lo que pasó durante esos 3 años y medio? Que mientras más cerca el apóstol Pedro estaba de nuestro Señor Jesús, más se parecía a nuestro Señor Jesús. Gloria sea. Vamos entendiendo esto. Mientras más cerca el apóstol estaba de nuestro Señor Jesús, más se iba pareciendo a nuestro Señor Jesús. Exacto. Exacto. Fíjense que los que estaban allí, dice un poco después, acercándose a los que estaban allí, dijeron, Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque tu manera de hablar te delata. Hablas igual que el Nazareno, hablas igual que nuestro Señor Jesús. Ahí dice que él hablaba igual que nuestro Señor Jesús, pero la realidad fue que el apóstol Pedro se parecía tanto y tanto porque había caminado tan estrechamente con el Señor Jesús que se parecía al Señor Jesús en el hablar, en el caminar, en su comportamiento, en su comer, en todo. Se parecía al Señor Jesús en todo. Como dijo usted, ¿saben qué? Eso mismo pasa con nosotros. Mientras nosotros estemos cerca de nuestro Señor Jesús, más nos vamos pareciendo a Él. Amén, amén. Más nos vamos pareciendo a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros decidimos permanecer cerca de nuestro Señor Jesús, hermanos, no solamente el hablar, el vestir, el comer, el caminar, todo vamos a reflejar el mismo carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente en esa etapa en que estamos, ¿verdad? En la santificación. Estamos desarrollando el carácter de nuestro Señor Jesús. Así que nos da
La alternativa para que nosotros podamos tener éxito en esta etapa de la santificación, ¿cuál es? ¿Cuál es el secreto? Caminar cerca. Caminar cerca de nuestro Señor Jesús. Hermanos, cuando caminamos cerca de nuestro Señor Jesús, hasta nuestro carácter cambia. Porque ¿saben qué? La presencia de nuestro Señor Jesús nos transforma. Amén. Nos transforma. Gloria sea su nombre. Amén. Señor. Amén. Dijimos que, o sea, dice la Biblia que el apóstol Pedro comenzó a maldecir. ¿Por qué el apóstol Pedro en ese momento comenzó a maldecir y a jurar? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque en ese momento, específicamente en ese momento, el apóstol Pedro no se quería parecer al Señor. No se quería parecer al Señor. Tenía miedo también de que lo ejecutaran. Por lo tanto, dice, si yo me parezco, tengo que hacer algo diferente, porque si, como esta gente dice, que yo me parezco en el hablar, tengo que seguir hablando malas palabras y maldiciones y todas estas cosas, para no parecerme al Señor Jesús. Y si el apóstol Pedro no se quería parecer al Señor Jesús, ¿a quién se quería parecer? A los que estaban allí, en el patio, a los que estaban esperando el decreto de muerte para comenzar a celebrar: crucifíquenlo, crucifíquenlo. A eso era que el apóstol Pedro se quería parecer, por eso fue que comenzó a maldecir y a jurar. Mis amados hermanos y amigos, cuando nosotros comenzamos a estar cerca del Señor, nos vamos pareciendo más a Él. Señor, amén. Pero en la medida que nosotros nos vamos distanciando, alejando del Señor, nos vamos pareciendo a las personas del mundo. ¿Entendimos eso? No nos queremos parecer al Señor Jesús. Nos queremos parecer a los que estaban allí. Porque no queremos que nos identifiquen con el Señor Jesús. Ser religioso. Ser religioso. En esta época. Me van siguiendo, mis amados hermanos. Si seguimos distanciando, haciendo esa distancia más y más con el Señor Jesús, va a llegar el momento en que nadie va a poder reconocer entre nosotros y las personas del mundo. Vamos a ser iguales. ¿Me siguen? Vamos a ser iguales. Hacer lo mismo que ellos hacen, hablar como ellos hablan, hacerle todo como ellos hacen. Ninguna diferencia. Ah, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy adventista, pero yo no sé, porque tú eres igual. Tú pareces igual que los demás. Yo te veo a ti, veo a aquel, no veo ninguna diferencia. Y eso es que no es cristiano. Y tú te ves y haces lo mismo que hace él o ella. ¿Me sigue? En la medida que nosotros nos acercamos a Jesús, nos parecemos a Él. En la medida que nos alejamos de nuestro Señor Jesús, nos parecemos al mundo. Ese es precisamente el peligro. Ya el tiempo está acabando, vamos a volver al primer texto. Vamos a ver solamente la primera oración. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Mis amados hermanos, para que nosotros podamos hacer de estas palabras, porque no me avergüenzo del Evangelio, nuestras palabras, tenemos que haber experimentado ese poder salvador del Evangelio en nuestras vidas. Amén, Señor. Esa acción todopoderosa del Evangelio, hermanos, emana de lo alto, emana de lo sublime, porque emana de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos y amigos, el Evangelio
no nos habla acerca del poder de Dios. El Evangelio no nos describe el poder de Dios. El Evangelio no es una descripción de lo que hizo nuestro Padre Celestial, Dios el Padre, en Cristo Jesús para salvarnos. Eso no es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Lo acabamos de leer. El Evangelio es el poder de Dios para salvarte a ti, para salvarme a mí. El poder del Evangelio es ese poder que nos llama, ese poder que nos busca, ese poder que nos justifica, ese poder que nos santifica. Hermanos, el Evangelio es ese poder que nos transforma y nos regenera. Hermanos, el Evangelio es ese poder por el cual en ese glorioso día todos los que hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador personal seremos transformados, glorificados y ¿saben qué? Llevados al cielo. Gloria sea su nombre. Gracias, mi Dios, por esa esperanza maravillosa. La pregunta es, ¿quieres tú pasar por esa gloriosa experiencia? ¿Quieres pasar? Pues ¿sabes qué? No sigas al Señor Jesús de lejos. Síguelo lo más cerca que tú puedas y ya tú verás cómo lo vas a lograr. Hermanos, hablamos y presentamos ese lamentable evento cuando el apóstol Pedro negó a nuestro Señor Jesús. Después de su resurrección, el Señor Jesús se volvió a encontrar con el apóstol Pedro. ¿Lo han leído en la Biblia? Se volvió a encontrar. Después que el Señor Jesús resucitó, se encontró nuevamente con el apóstol Pedro. Sin embargo, en esa ocasión, el Señor no recriminó al apóstol Pedro. No le reclamó. No lo regañó por haberlo negado. ¿Saben lo que hizo? El Señor perdonó y restituyó al apóstol Pedro. Y ese hombre, hermanos, el apóstol Pedro, ese hombre que en una ocasión se avergonzó y negó al Señor Jesús, llegó a ser tan lleno del Espíritu Santo, que llegó a ser un poderoso instrumento en la mano del Señor. Cuando el apóstol Pedro predicaba, la gente se convertía. Pero ¿saben qué? No se convertía por decenas, no se convertía por cientos, se convertía por miles y miles de personas. Eran traídas a los pies del Señor Jesús por la predicación del apóstol Pedro. Así de poderoso era el apóstol Pedro. Tan lleno del Espíritu Santo era el apóstol Pedro. Pero eso no quedaba ahí. Gloria sea Dios. Gloria sea tu nombre. Eso no quedaba ahí. El libro de los Hechos nos relata que cuando la gente veía venir al apóstol Pedro, ¿saben lo que hacían? ¿Saben lo que hacían? Ellos sacaban a los enfermos y los ponían en la calle, en una colchoneta, en una camilla, en el piso, donde fuera. ¿Saben para qué? ¡Gloria! Para que cuando el apóstol Pedro pasara y el sol le
Por favor, conságrame a ti. Yo quiero ser igual. Ese es el poder que está disponible para ti y está disponible para mí. Gloria sea a Dios. Alabado sea. ¿Saben cuál fue el secreto para que el apóstol Pedro tuviera ese poder? Del Espíritu Santo, por supuesto. El apóstol Pedro se arrepintió de su error y decidió de ahí en adelante caminar bien cerquita de nuestro Señor Jesús. ¿Saben lo más importante? Que ese poder maravilloso que tenía el apóstol Pedro está disponible para ti, está disponible para mí, si tú y yo decidimos, al igual que él, caminar cerca de nuestro Señor Jesucristo. Que esa sea una realidad en nuestras vidas. Que nuestro Dios nos bendiga. Para terminar, el hermano Héctor nos va a cantar una alabanza.